de manera en Santiago 1, del 13 al 15, sí, hoy te quiero hablar sobre diferenciar la tentación de las pruebas, amén. El jueves te hablé un poquito, es como que mostré la punta del iceberg, sí, así que es algo importante, sí, que tenemos que saber cada uno de nosotros para no caer en tentación pensando que son pruebas, amén. Tenemos que aprender a saber diferenciar con precisión las pruebas de las tentaciones, amén. Entonces por eso yo me puse a pensar en esto y está muy bueno poder tener una predicación en este día para poder profundizar qué es la prueba, qué es la tentación y sobre todo qué consecuencia trae cada una de estas cosas, amén. Así que vamos a leer nuestro versículo, Santiago 1, del 13 al 15. Dice así: Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, Señor Jesús, te pido, Señor, que tú estés abriendo nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, Señor, y que tú te desarrolles en nuestra mente, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre. Amén y amén. Como primer punto, sí te quiero hablar sobre las pruebas y las tentaciones, ¿sí? Las personas piensan muchas veces cuando están dejando hábitos viejos, hábitos antiguos, por ejemplo, cuando quieren dejar de fumar, ¿sí? Piensan que el estar rodeado de personas fumadoras para ellos es una prueba, ¿sí? Muchas veces he escuchado personas diciendo esto: es una prueba para mí el dejar de fumar cuando estoy cerca de otras personas fumando, ¿sí? Y la verdad, esto es un error, ¿amén? Es un error, ¿por qué? Porque en realidad eso no es una prueba, sino que es una tentación, ¿sí? Es una tentación de que vos tenés ganas de hacer algo que te está produciendo un daño, ¿amén? Según el diccionario, la palabra tentación quiere decir impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que resulta inconveniente, ¿amén? Y esto es para el lado donde vamos a apuntar, ¿sí? Es algo que a vos te agrada, es algo que a vos te gusta, pero trae una inconveniencia a tu vida, ¿amén? Ahora, ¿qué podría ser una tentación? ¿Sí? Bueno, algunos excesos en nuestra vida puede ser una tentación, algunos vicios, ¿sí? Cosas las cuales a vos te agradan, pero provocan un daño a tu vida y a las personas que te rodean, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos un deseo, cada uno de nosotros, ¿sí? Por nuestra naturaleza, somos atraídos para hacer lo malo, ¿sí? Cada uno de nosotros, individualmente. Muchos de nuestros deseos, ¿sí? Son porque los heredamos, ¿sí? Cosas que nuestros antepasados solían hacer y queda en nuestra genética. ¿Qué te quiero decir con esto? Queda en nuestra sangre, ¿sí? Y por eso tenemos ese deseo de hacer lo malo, ¿sí? Con esto te quiero decir que Dios no puso un deseo en nuestro corazón de hacer lo malo, sino que nuestros antepasados hicieron algo malo, algo incorrecto que a ellos les agradó. ¿Y qué pasa? Tenemos una genética, un gen, ¿sí? Una descendencia que si a ellos les agradó, tal vez eso dentro de nosotros viene por esa descendencia, ¿sí? Está científicamente comprobado que los niños cuando nacen no nacen simplemente y son como una hoja en blanco, sino que ya tienen su carácter formado adentro, ¿sí? Cada uno de los niños cuando nacen, bueno, puedes decir, bueno, es un nuevo papel para poder escribir encima, ¿sí? Sino que ellos ya tienen algo adentro y eso es la genética de sus padres, ¿sí? Nadie está exento a las tentaciones. Ahora, tenemos diferencias o diferentes tentaciones, ¿sí? Pueden ser las drogas, la inmoralidad, gastar de más, ¿sí? Insultar, codiciar o tener avaricia, ¿sí? Envidiar, ¿sí? También puede ser una tentación, o en definitiva todo lo que te lleve al pecado, ¿sí? Santiago lo dice muy claro: todo lo que sepas hacer bien y no lo hagas es pecado, ¿sí? O sea,
que todo lo que vos pienses que estás haciendo mal es una tentación, ¿sí? Bien, ahora, para aclarar un poquito la envidia, para que tengas por ahí un plano un poquito más grande, ¿sí? La envidia es querer que la otra persona no tenga algo, ¿sí? O sea, hagamos de cuenta que alguien se compró una silla, ¿no? Se compró la silla. Y vos tenés la misma silla. Y la otra persona se compró la misma silla porque le gustó. Ahora, esa persona no tiene envidia, simplemente le gustó y se la compró. ¿Amén? Ahora, si yo le digo, ¿por qué te compraste la misma silla que yo? Yo estoy diciendo que no quiero que esa persona la tenga. ¿Amén? Entonces ahí está la envidia, ¿sí? Porque no quiero que la otra persona tenga algo. Bien, vamos de nuevo. Vamos ahora hablando de las pruebas. ¿Amén? Esto es para que tengas un planteo general y no tan profundo. Después lo vamos a profundizar un poco más. Ahora, la palabra prueba quiere decir acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resulta. ¿Sí? Entonces, cada una de las pruebas va a probar tu capacidad, tu eficacia, tu funcionalidad mental, física, incluso, ¿sí?, las pruebas de tus reacciones, ¿sí? Como por ejemplo, el otro día hablaba con una persona y me decían que a la policía, a los gendarmes, ¿sí?, los soldados, a todos ellos los presionan mucho, ¿no? Los obligan a, vamos a hablar en una jerga así muy vulgar, los verduguean, ¿no? Los insultan, los rebajan, ¿sí?, los menosprecian. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen todo esto? Porque es una prueba psicológica. Si ellos no pueden tolerar que los insulten, que los rebajen, ellos un día de mañana van a salir con un arma a la calle. ¿Y qué pasa si viene el primer loco que le diga algo? Y ellos se enojan. El enojo te va a llevar a la ira te va a llevar a darle un tiro, ¿no? Porque vos tenés esa posibilidad y ese acceso. Entonces, ellos están forjando el carácter, ¿sí? Y lo toman a prueba, y el que soporta va a superar esa prueba y va a poder avanzar, ¿sí? Ahora, ¿qué resultado te da la prueba? Simplemente poner a pensar cuando estabas en el colegio, ¿sí? Y te tomaban un examen. ¿Para qué era ese examen? ¿Para qué era la prueba? Cuando te toman una prueba, ¿sí?, tratan de ver si vos entendiste el tema, ¿sí?, el tema a tratar. Llevaron las matemáticas, lengua, etc. Así no te voy a nombrar todas las áreas curriculares. Pero una prueba en tu vida, ¿sí?, hace eso, ¿sí?, verifica si entendiste el tema tratado o no, ¿sí? ¿Para qué? Para poder seguir avanzando, ¿sí? No sé si te diste cuenta, pero cada año las pruebas en matemáticas son más difíciles, ¿sí? Lo mismo en cada materia, si te acordás cuando ibas al colegio. ¿Ven? Siempre se va sumando algo nuevo, siempre se va sumando algo más. Ahora, hay pruebas en nuestra vida, ¿sí? Cada una de las pruebas vividas viene a tu vida, ¿sabes para qué? Para hacernos mejor, ¿amén? Para forjarnos internamente, ¿amén? Y hasta que nosotros no podamos aprobar las pruebas que muchas veces Dios pone en nuestra vida, vamos a seguir ahí, ¿sí? Las mismas pruebas, ¿sí?, van a seguir viniendo a tu vida, ¿sí? Pruebas, cosas que Dios te dice que dejes o que hagas según sea la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso tenemos que leer la Biblia para saber qué es lo correcto para hacer, ¿amén? Ahora, vamos a diferenciar la prueba de la tentación, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos de la tentación, ¿sí? El ejemplo más sencillo, el primero que vemos en la palabra de Dios, es la tentación de Eva, ¿sí? Y luego vamos a ver la tentación de Acán. Génesis 3, del 1 al 6, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí empezó a manipular, a engañar. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis
como Dios, sabiendo el mal y el bien. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Amén. Ahora, el deseo de Eva fue querer ser como Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Eva sabía que el árbol era de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Si vos lees Génesis 2:17, dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso se le dice Dios a Adán. ¿Sí? Eva sabía que el árbol era de la ciencia del bien y del mal, pero ella no sabía que ese árbol era para que ella sea como Dios. ¿Amén? Cuando vino esa palabra a la mente de Eva, Eva dijo, qué buen árbol, ¿sí? Vos imaginate que alguien venga a tu vida y te diga, vos hacé esto y vas a ver que sos como Dios, ¿sí? Lo primero que nosotros vemos es que la mentira de la serpiente fue, no vas a morir, ¿sí? ¿Qué le quiso decir? Dios te está mintiendo, ¿no? Dios es malo, Dios te está prohibiendo que vos seas libre, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos eso en la vida? No, si vos vas a la iglesia te van a prohibir esto, te van a prohibir lo otro, ¿no? Y la serpiente le viene y le dice, no vas a morir. Es solamente un engaño, ¿sí? Y lo segundo que vemos es, vas a ser como Dios, ¿sí? Vas a saber el bien y el mal, ¿sí? Pero vos vas a ser completamente como Dios, ¿sí? Y yo te quiero hacer una pregunta a vos. ¿Quién no quisiera ser como Dios? ¿Amén? ¿No te gustaría ser como Dios? O sea, ponete a pensar un poquito, ¿sí? Esto. ¿Cuántas cosas cambiaría en el mundo si yo fuera Dios? ¿Amén? ¿Cuántas veces te lo pusiste a pensar en algún momento en tu vida y dijiste, ¿cómo me gustaría ser como Dios? ¿Amén? Este pensamiento lo tuvo Eva y por eso empezó a ser tentada, ¿sí? Ella no fue tentada sino hasta que la serpiente vino y la engañó. Primero le dijo que Dios era mentiroso, que no iba a morir, y lo segundo fue que le dijo, vas a ser como Dios. ¿Y cuántos de nosotros nos gustaría ser como Dios? ¿O no? ¿Amén? Bien, vamos a ver ahora como segundo el pecado de Acán, ¿sí? Lo que él hizo. Vamos a ver primero lo que les fue mandado al pueblo de Israel. Josué 6, 18 y 19 dice, pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Versículo 19 dice, mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. ¿Sí? La palabra anatema quiere decir condena moral, prohibición o persecución de que se hace de una persona o de una cosa, actitud, ideología, que se considera perjudicial. ¿Sí? Ahora, cuando esto pasa en la historia de Josué, ¿sí? Dios le habla a Josué y le dice, bueno, tenés que ir a tomar Jericó. Jericó era una ciudad donde estaba muy amurallada, muy cuidada, muy guardada. ¿Y qué pasaba? Era muy difícil que ellos puedan entrar, era muy difícil que ellos puedan atravesar esos muros, ¿sí? Solamente un milagro podía hacer que ellos entren en esos muros y puedan conquistarla, ¿sí? Pero ellos primero ponen unos espías, después empiezan a ver cómo es la gente, etcétera, etcétera. Conclusión. Dios le dice a Josué, Josué, yo te voy a entregar esta ciudad en tu mano, ¿sí? Le dice y le explica lo que él tenía que hacer. Y una de las cosas que Josué dice a todos ellos, nadie toque absolutamente nada de adentro de la ciudad, ¿sí? Todo lo que tengamos, oro, plata, todas esas cosas valiosas, van a ser para el templo de Dios, ¿sí? Solamente eso les había dicho Josué. Mirá lo que dice en Josué 7, 20 y 21. Lo que hizo Acán, ¿sí? ¿Qué pasó cuando Acán hizo esto? Ellos fueron a pelear con otra ciudad que era mucho más chica que Jericó y terminaron vencidos. Gente murió, ¿sí? Personas murieron. Pero mirá lo que hizo Acán. Josué 7, 20 al 21 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno.
y 200 siclos de plata y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Amén. Acán confiesa su pecado. Él, sabiendo que estaba mal, sin embargo lo hizo igual. ¿Sí? ¿Qué pasó? Fue una tentación para él. ¿Por qué? Porque tenía un corazón codicioso. ¿Sí? La misma palabra de Dios nos dice que él codició. ¿Sí? Él mismo dice, yo codicié y lo tomé. ¿Sí? Así, era algo que estaba mal. ¿Sí? Era algo que no era de él, no le pertenecía a él. ¿Sí? Vemos que él toma ropa que no le pertenecía, toma dinero que le pertenecía a Dios. ¿Sí? Todo esto fue una maldición para su vida. ¿Sí? Y terminó muy mal él. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el fin de toda tentación consumada en la vida de cada ser humano? Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después de la concepción, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Cada consecuencia de las tentaciones, cuando caes, terminás muriendo espiritualmente. Amén. Ahora, mirá la consecuencia que le pasó a Eva. Génesis 3, 16, 17 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellos todos los días de tu vida. ¿Sí? Lo quise poner también a Adán para que Eva no se quede sola, porque si no estábamos dando pobre Eva y Adán también comió. Amén. Él también tuvo un castigo ahí. Amén. Bien, entonces vino una consecuencia por culpa de caer en la tentación. Amén. Vamos a ver la consecuencia sobre la vida de Acán. Josué 7, 24 y 25. Amén. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. ¿Ven? Esta familia completa fue quitada del pueblo de Israel. Amén. Así como nos dice Santiago 1:15. ¿Sí? Después de ser consumada la tentación, viene una muerte. ¿Sí? Ahora, la tentación siempre te va a llevar a la perdición, ¿sí? Podemos tener una tentación, ¿sí? En lo matrimonial, podemos tener una tentación, por ejemplo, en el matrimonio, ¿sí? Herir a tu cónyuge, ¿sí? Con palabras que sabes que los van a lastimar, ¿sí? Que se lastiman el uno al otro, ¿sí? O, por ejemplo, mirar cosas que no debes, ¿sí? También son tentaciones. Hablar cosas indebidas, gastar más de lo que ganás, tener vicios, ¿sí? Cosas que te alejan de la voluntad de Dios. Y todo, amén, todo esto tiene una muerte en tu vida, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre las pruebas, ¿sí? Vamos a hablar sobre la prueba que pasó a Abraham, ¿sí? Génesis 22, 1 y 4. Creo que el tema de la tentación quedó bastante claro, así que vamos a hablar sobre la prueba, ¿sí? Génesis 22, 1 y 4. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Amén. Abraham se considera el padre de la fe. Escúchame, ¿cuántos de nosotros podemos hacer una cosa así? Agarrar a nuestro hijo
nuestro primogénito y mirar hacia el horizonte, sabemos que tenemos 3 días de viaje. ¿Para qué? Para matarlo, ¿sí? Es un golpe muy fuerte para cada uno de nosotros. Pero mira lo que dice Hebreos 11, 17 y 19. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios, poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde él, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Amén. Ahora, ¿qué harías o qué dirías si Dios te pide un sacrificio así tan grande? ¿No? No te digo que asesinar a una persona, pero un sacrificio en tu vida donde Dios te dice, mira, tenés que dejar esto, o tenés que empezar a hacer esto, o tenés que empezar a dejar esta mentalidad y tenés que empezar a buscar más de mi presencia, ¿sí? ¿Qué pasaría si en vez de sacrificar a tu hijo o a tu hija, te diría, bueno, tenés que sacrificar a tu cónyuge, a tu esposo o a tu esposa? Ahí está, le decís, ¿no? Llévalo. No, bueno, es un chiste, para sacarnos un poco del frío. Amén. Bien, pero Dios no te va a probar igual con matar a alguien, ¿sí? Pero cada prueba y cada desafío, ¿sí? Va a ser para que tu vida avance, ¿sí? Una vez que Dios probó a Abraham y probó el amor que Dios tenía para Abraham, ¿sí? Él empezó a avanzar en su vida, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos diferenciar una prueba de una tentación? Bien, las pruebas, ¿sí? La verdad, la prueba no la vas a querer hacer, ¿sí? Una prueba, un desafío, no lo vas a querer hacer, ¿sí? Vas a estar angustiado, te va a doler todo, no vas a tener ni ganas, pero ahí está, adelante tuyo y Dios te dice tenés que hacer esto, ¿no? Eso es una prueba, ¿sí? Una prueba de Dios donde vos no vas a tener ganas de hacerlo. La tentación es algo que querés hacer, ¿sí? Pero que te hace mal, que te daña, y que si caes en eso vas a terminar destruido, ¿sí? Entonces, para tener bien en claro que la prueba no lo querés hacer, pero si conoces el resultado de la prueba vas a salir beneficiado. ¿Amén? La tentación es un deseo que vos tenés adentro de querer hacer algo prohibido y que si lo terminás cumpliendo, terminás perjudicado. ¿Amén? Ahora, hay esperanza, amén. Porque si lo terminamos todo acá, nos vamos todo a casa y no tenemos que... Hay esperanza, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer con las tentaciones y las pruebas? ¿Sí? Cuando te sientas tentado, lo mejor que puedes hacer en tu vida es huir de la tentación. Amén. Génesis 39, 10 al 12, dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él, para acostarse a su lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no hubo nadie de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ellas y huyó. ¿Sí? José las pasó re mal. José, el hijo de Israel, el hijo de Jacob, ¿sí? A él lo venden como un esclavo a Egipto. Cuando él entra en Egipto, Dios lo empieza a bendecir, ¿sí? Él empieza a ayudarlo a Potifar. Cuando lo empieza a ayudar a Potifar en la casa, la esposa de Potifar no era una persona que no era agradable a los ojos, ¿sí? Era una persona muy bonita, según los que dicen los estudiosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una mujer de un gobernante, ¿sí? Y una de las cosas que vemos que José tuvo esa actitud de decir, yo no voy a caer en pecado por mi Dios, de acá me voy, ¿sí? Entonces, Jesús nos trae una manera y una visión sobre cómo cortar el pecado. Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Marcos 9:45 dice, y si tu pie te fue ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que, teniendo 2 pies, ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado.
Marcos 9:47 dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ser echado en el infierno. Amén. Todo lo que te sea ocasión de caer, ¿sí? Todo lo que vos sientas que es una debilidad, te vas a tener que alejar. Amén. Te vas a tener que alejar de personas, te vas a tener que alejar de algunas redes sociales, ¿sí? Te vas a tener que alejar de todo lo que sea una tentación para tu vida, para no caer, ¿sí? Como esta persona que estaba rodeado de fumadores. ¿Qué hacía ahí? ¿Amén? Si vos querés dejar algún vicio, tenés que alejarte lo más posible. ¿Amén? Tenés que cortar con todo lo que te sea una tentación para tu vida, ¿sí? No es ser cobarde, sino es ser sabio. ¿Amén? Cuando uno toma esa decisión, empieza a decir, esto no me está ayudando, me está perjudicando, mejor me voy. ¿Amén? Ahora, las pruebas de Dios, ¿sí? Las pruebas de Dios esas sí son para enfrentarlas, para tomarlas, para vencer y avanzar. Primera de Pedro 6:7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque persevero, se prueben con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Santiago 1:12, la versión Dios habla hoy, dice, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Las pruebas en tu vida van a forjar tu espíritu, tu carácter y tu ser. Ahora, toda tentación necesitas superarla para no morir espiritualmente, ¿sí? Para no alejarte de Dios. Ahora, ¿puedes entender con claridad qué es una prueba, qué es una tentación? ¿Puedes entender con claridad que Dios quiere que vos apruebes cada prueba que Él pone delante de tu vida? En esta tarde te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro, y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que levantes tu mano en esta tarde. Amén. Dios te bendiga. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén.